dices, ¿qué puedo o cómo puedo describir al Señor? ¿O qué característica podría resaltar? Siendo que Dios es tan inmenso en su plenitud. Y podrías estar mucho tiempo hablando o tratando de describir al Señor en sus infinitas características. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención y es una de las cosas que cuando incluso estábamos pololeando con Betsabé, yo le decía, la verdad que me llama la atención. A mí siempre me ha gustado el tema del universo y esas cosas, de las estrellas, el cosmos. Yo le decía, en la Tierra hay muchas cosas, conocimientos, ciencias, tecnología. Y un día estábamos conversando y mirando las estrellas y le decía, pero yo sé que el Señor es más grande que todo esto porque ¿quién creó todo esto? ¿Cierto? Son preguntas que mucha gente tiene. Y yo en ese tiempo, recién aprendiendo cosas del Señor, le expresaba a ella. Y miraba, y si tú te pones a pensar y observar el cielo, incluso cuando se acercan las nubes, ¿cierto? Hoy día veía allá en el trabajo esas nubes grandes, oscuras, que se vienen acercando, y el viento que se levanta, y los árboles que se mueven, y tú dices, qué increíble el Señor, que cómo pudo crear todo esto. Y eso te habla acerca del poder del Señor, de la gloria del Señor. Su palabra dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y es precisamente ese concepto el que a mí me atrae mucho. El concepto de la gloria de Dios. Y un día estábamos en una clase de... ¿Cómo se llamaba? Me parece que era teología, no sé si le habían dado otro nombre. Era cuando estuvimos en el Instituto de Músicos Cristianos con Betsabé, que estuvimos como un mes por ahí. Y ahí conocí a un pastor que dentro de las clases y las horas que impartían ahí había una parte donde también enseñaban acerca de la palabra, complementando lo musical. Y recuerdo que ese pastor ejemplificó de una forma muy vistosa cuando la gente a muy lengua suelta, por decirlo, dice, Señor, haz descender tu gloria en este lugar, o Señor, muéstrame tu gloria. Entonces él decía, imagínense ustedes que, y nos estabas enseñando acerca de un pasaje también, nos decía, por ejemplo, imagínense que acá viene una persona grande, ¿cierto? Y yo pongo una silla de estas plásticas, blancas, como las que teníamos antes, y esa silla no soporta el peso de esa persona. ¿Qué le va a pasar a la silla? Por supuesto, se va a doblar y romper. Entonces él nos decía, nosotros somos esa silla. ¿Cómo tú le puedes pedir a un ser tan inmenso que derrame de su gloria? Me refiero cuando uno lo dice sin quizás tomarle el sentido a lo que uno está diciendo. Y en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, usted recordará que cuando la persona del pueblo de Israel fue a sostener el arca, murió en ese instante, porque era la presencia misma del Señor. Y en otras partes también la Biblia habla acerca de otras circunstancias donde el Señor no mostraba su gloria y su plenitud porque decía, ustedes van a morir si me ven. Entonces, ¿cómo tú le puedes decir tamaña expresión al Señor sin tomarle el peso? Entonces, justamente hoy vamos a hablar
y tratar de explicar un poquito este concepto, la gloria de Dios. Si le quiere poner el título ahí, la gloria de Dios. Los pasajes están en Juan capítulo 1, versículo 14, y también Salmos 19:1. Así que ahí lo puede anotar y lo vamos a leer en un ratito. Así que Juan 1:14, con ese vamos a empezar. Entonces, no puedo comenzar sin preguntarles a ustedes, ¿qué entienden por la gloria de Dios? Ahí lo pueden decir quizás abiertamente. Su inmensidad. Atrévase, no le van a comer la lengua a los ratones. Un todo, su plenitud, su presencia. Y probablemente cada una de las cosas que podamos decir van a ser una forma de explicarlo, ¿cierto? Y es que la respuesta es tan infinita como la gloria de Dios misma. Es así. De este modo, la pregunta, ¿qué es la gloria de Dios?, no puede ser respondida de una forma tan sencilla y ligera. Es esto. Y quizás en la palabra podemos encontrar diversos versículos que nos van a ayudar a tratar de explicar y comprender qué es la gloria de Dios. La forma de poder encontrarle alguna respuesta a esto es yendo a la palabra, precisamente. Ahí vamos a encontrar todo. Entonces debemos ahondar, ¿cierto?, en las Escrituras para dar una respuesta, aunque sea parcial. Como les decía, no es una respuesta fácil porque es una pregunta gigante. Pero podemos encontrar, ¿cierto?, algunos aspectos que nos van a ayudar a comprender mejor el concepto de qué es la gloria de Dios. Mire, en el idioma original del Antiguo Testamento, ¿cierto?, que fue escrito en hebreo, la palabra gloria es kavod. Si usted lo busca en Google, ¿cierto?, y escribe kavod con K de kilo, ¿cierto?, y con D de dado al final, kavod, significa literalmente peso, gravedad o esplendor. Kavod es la palabra que se utiliza en el hebreo. Entonces podemos entender que con este significado, ¿cierto?, de esta palabra, la gloria no solamente es un destello que te va a dejar ciego porque quizás no lo puedes mirar, no es una nube que estaba en el desierto acompañando al pueblo sencillamente, sino que, como bien dijo alguien por ahí, es la suma de todo lo que es Dios. Y aquí entran todas las cosas que ustedes me decían: su poder, su belleza, su santidad, su carácter, su forma de ser. Todo eso es la gloria de Dios. Es Dios haciéndose visible al ojo humano. ¿Y de qué forma visible? Porque si bien no lo podemos ver directamente, pero que había un concepto que debemos entender, que es acerca de la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios, ¿cierto? Cuando entendemos que la gloria de Dios es reflejada a nosotros de alguna forma, estamos viendo un concepto de inmanencia de Dios, ¿cierto? Dios en su plenitud se compromete con su creación, ¿cierto? Pero Dios también trasciende el tiempo, el espacio, todas las cosas. Su inmensidad en el fondo. El capítulo de Juan 1:14, sí, ahí me puedes acompañar, Pablo. Juan 1:14 nos dice, y le puede ir leyendo, dice: y aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros. Y aquí, entre paréntesis, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entendiendo el significado de la palabra gloria, ¿cierto? Como les decía, es kabod. En su intención original podríamos leer este mismo pasaje, y por eso es importante, ¿cierto?, entender el significado de estas palabras, o su intención muchas veces, porque literalmente a veces las palabras en su traducción no significan lo que el escritor quiso decir. Entonces también es importante eso. Entonces, kabod, que es la palabra gloria, que significa en cierta forma peso, gravedad, esplendor, majestuosidad. Podemos leer este mismo pasaje diciendo: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su peso, su esplendor, su majestuosidad, su poder como del unigénito del Padre. ¿Cambia concepto? Solo entendiendo este significado. También en Salmos 19:1 dice, Salmo 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La gloria de Dios. También podemos leer esto como: los cielos cuentan el esplendor, el poder, la majestuosidad de Dios. ¿Me entiende? Qué interesante esto. Y es que entender el significado o la intención que el autor quería expresar en la escritura es un mundo realmente dentro de del estudio de la palabra. Y esto tiene un nombre. Se llama exégesis. Si usted lo busca o quiere aprender eso, exégesis, que es la disciplina que en el fondo analiza las palabras en su idioma original, ¿cierto? El hebreo, arameo y griego, como fue escrito antiguo y después posteriormente el Nuevo Testamento, para descubrir precisamente qué querían decir los autores bíblicos en su época. Y es que fue escrita hace milenios. Entonces, lo que ellos querían decir a veces no se puede interpretar literalmente, ¿cierto? Y hay que entender el contexto histórico, el contexto de la situación y muchas otras cosas. Entonces, cuando nosotros en español leemos gloria, no es solamente lo que podemos imaginar, sino que también significa muchas otras cosas en su original. Por ejemplo, cuando a usted le regala, ¿cierto?, los esposos le regalan un presente a su esposa, una flor, un regalo, lo que sea, y su esposa dice la expresión: oh, qué lindo, ¿cierto? Eso tiene un significado. Pero, por ejemplo, cuando tú vas a comprar algo, una prenda de vestir, una polera, lo que sea, y tú dices, y vas mirando y dices: oh, qué lindo esto, tiene otro significado, ¿cierto? Porque son distintas situaciones. Si bien la palabra es la misma, el significado es distinto. Y precisamente esto es importante entenderlo en el estudio de la palabra. El punto número 2, aquí vamos a ver un poquito y vamos a ir por varios pasajes de la Escritura, y es entender, para dar respuesta, ¿cierto?, a esto de qué es la gloria de Dios, es entender cómo Dios nos ha mostrado su gloria en el pasado. Y aquí vamos a ver hartos ejemplos, ¿cierto? Acompáñame a Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios formó al hombre, ¿cierto? Lo creó. Dios demostrando su poder, y si entendemos poder,
gloria también es poder, ¿me entiendes? Acá, cuando estaba preparando este mensaje, en algunas partes leía que comentarios, ¿cierto?, acerca de este pasaje como tal, y la persona que comentaba decía, pero no es solo que haya creado al hombre, sino que si tú te pones a pensar, el cuerpo humano es algo increíble, que hasta hoy en día se siguen descubriendo cosas y se sigue estudiando. Pero el Señor demostró su poder, su sabiduría, su conocimiento de las cosas, porque Él lo sustenta todo, en esta creación. Como decía el hermano Eduardo, ¿cierto? Somos corona de su creación, ¿cierto? Y acerca de las capacidades también de las cuales nos dotó el Señor como humanos. El que podamos correr, saltar, reír, el hablar, el escuchar, todo eso habla acerca de algo increíble en el fondo. Y hoy en día está muy de moda el concepto de la inteligencia artificial, ¿cierto? No sé a usted, pero yo en mi trabajo de informática estoy hasta acá con la inteligencia artificial porque en todo hay inteligencia artificial. Y es que el hombre, en su afán, ¿cierto?, de tratar de imitar de alguna forma al Señor, encontró una forma de poder imitar capacidades humanas. Eso es la inteligencia artificial. Cuando a través de la inteligencia artificial puedes hacerle que vea un documento, que cree una imagen, que resuma algo, son capacidades humanas que se le dan a las máquinas a través de conceptos y procesos matemáticos en el fondo. Pero se busca imitar las capacidades humanas. Entonces, cuando el Señor crea al hombre, demuestra su poder de una forma que quizás hasta dónde va a llegar el ser humano a tratar de imitarla. Acompáñame a Éxodo 33, 18, 23. Acá encontramos un pasaje con Moisés, del 18 al 23, ¿cierto? Dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Increíble. El Señor estaba cubriendo a Moisés, ¿cierto?, por el esplendor de lo que era la gloria de Dios. Éxodo 40, 34, 35. Acá podemos ver también 40, 34, 35. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. En Primera de Reyes 8:27, Primera de Reyes 8:27, dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Una oración, ¿cierto?, que hacía Salomón. En Juan, capítulo 2, versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él.
en Mateo 17, del 1 al 8. Este pasaje me gusta porque es increíble. Mateo 17, del 1 al 8. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Y por último, Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, en estos pasajes, mi hermano, podemos ver distintas situaciones donde el Señor nos demostró su gloria. Y entendiendo el concepto que les decía al inicio, de lo que significa gloria en su original, es la demostración de diversas cualidades de Dios: poder, majestuosidad, ¿cierto? Entonces, cuando tú entiendes este concepto de la gloria de Dios, todos estos pasajes que leemos tienen un significado más profundo. Y una de las cosas claves para entender la gloria de Dios es entender cuál es la importancia de este hombre. Entender la importancia de Cristo. ¿Qué tiene que ver Cristo, Jesús, con la gloria de Dios? Pues la respuesta está en Hebreos 1:3, que nos dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Leíamos anteriormente el capítulo de Juan, que nos decía: y el Verbo se hizo carne y vimos su gloria, como el unigénito del Padre. Cuando dice el anterior, Pablo, el de Hebreos 1:3, si me puedes acompañar ahí. Ahí. Dice: siendo el resplandor de su gloria, ¿cierto? Yo decía, ¿cómo podemos entender esto? Y me llevó a recordar el Señor algo que nosotros realizamos con Betsabé respecto a la fotografía. Ustedes saben que hace mucho tiempo estudiamos fotografía para potenciar el tema de la iglesia y otras cosas. También nos ayudó en cosas personales. En ese estudio, en ese tiempo, aprendimos algunas cosas respecto al manejo de la luz. Porque, si usted no sabe, fotografía significa escribir con luz. Ese es su significado. Foto, luz, grafía, escribir. Ese es en el fondo el concepto de fotografía. Y hay un concepto que se llama, o tiene que ver con la exposición de una imagen. Cuando tú tomas una foto, ¿cierto? A veces, no sé si lo han notado, que sale o muy oscura o sale muy blanca, ¿cierto? Eso tiene que ver con la exposición. Hay todo un tema tecnológico en cómo el sensor de la cámara captura la luz
que existe en el mundo real y lo plasma en algo digital, que es lo que vemos en la pantalla finalmente. Entonces, la foto, si el sensor tiene poca luz, queda con baja exposición, ¿cierto? Queda oscura, o con sobreexposición si sale muy blanca. Y hay ciertas técnicas de fotografía, no sé si usted la ha visto, cuando fotografían el mar, por ejemplo, y el agua se ve como una seda. No se ve como normal, sino que se ve como una seda. Es un efecto muy bonito. Entonces, hay un problema en eso, que el fotógrafo, para capturar esa imagen, necesita tener mucho tiempo para capturar ese movimiento y plasmarlo en una imagen estática. El problema es que ese tiempo el sensor está recibiendo mucha luz. Y si yo tomo una fotografía que dura 5 segundos, esa imagen me va a salir blanca completamente. Entonces, para solucionar ese problema, existen unos filtros que se aplican al lente de la cámara. ¿Qué es lo que hace ese filtro? Ese filtro oscurece, ¿cierto? O limita la cantidad de luz que llega para que el sensor pueda capturar de forma correcta durante ese tiempo la imagen que se quiere obtener. Jesús es el filtro que utilizó el Señor para que nosotros podamos ver de alguna forma y entender la gloria del Padre. No sé si me entendió el ejemplo. En el Antiguo Testamento, y lo leíamos en los pasajes anteriores, cuando Moisés le dice, muéstrame tu gloria, la gloria de Dios era como mirar directamente al sol. ¿Usted puede mirar directamente al sol? Sí, pero va a quedar ciego, ¿cierto? Te lastima los ojos, o en el ejemplo de la cámara, va a salir blanca la imagen. En Jesús es como si Dios hubiera puesto un filtro, ¿cierto?, en el cual pudimos ver, tocar y entender la gloria de Dios a través de un hombre lleno de amor, de gracia y verdad. Jesús es la máxima expresión de su gloria de Dios porque nos mostró quién es, su sustancia, como decía la palabra, en la realidad. ¿Cuál es la gloria de Dios misma? ¿Cierto? Es el reflejo, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Tremendo. Esa es la importancia del Señor para comprender este concepto, que es la gloria de Dios. También, ¿cuál es la importancia del hombre y la creación dentro de la gloria del Señor? Veíamos al inicio que el hombre, Dios crea al hombre, ¿cierto? Este cuerpo tremendo, un diseño que solamente el Señor puede hacer. Y cómo Dios nos muestra a nosotros la gloria a través de su creación, ¿cierto? En Salmo 19:1 nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿cierto? De esa forma el Señor naturalmente nos muestra su gloria a través de la creación. Cuando estamos en verano, acá solemos escuchar expresiones como gracias al Señor porque me permitió tener vacaciones y conocí un lugar espectacular, ¿cierto? Cuando volvemos de vacaciones y el Señor nos da, con su misericordia, la gracia de poder ir a lugares y conocer lugares que son tremendos. Es creación de Dios, es la gloria hecha realidad. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y es que desde la inmensidad del cosmos, lo que les decía al inicio, me llamaba mucho la atención eso, desde la inmensidad del universo hasta la perfecta sincronía de nuestro ADN, la sincronización y perfección que puede haber en un átomo, lo más pequeño. La creación es como el portafolio de un pintor, ¿cierto?, que carga y estas son mis obras y te las muestra, ¿cierto? Y esto nos habla acerca de la gloria de Dios, precisamente.
Como decía el hermano Eduardo, la importancia del hombre es la cúspide de la creación del Señor. ¿Y por qué es la cúspide? Porque en Génesis 1:27, ahí sí me puede acompañar, Génesis 1:27, nos dice algo que usted debe considerarlo siempre. Dice, fuimos creados a su imagen y semejanza. El ser humano no es solo una criatura más, sino que es portador de la imagen divina. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Mientras que los cielos reflejan la gloria de Dios, como dice Salmos, ¿cierto? De una forma pasiva, si usted lo quiere ver así, como una pintura de arte que está ahí, fue creada y existe. El ser humano fue diseñado para reflejar la gloria de Dios de una manera activa. ¿En qué sentido? Dios nos diseñó para tener una relación con Él y ser embajadores de su esencia, ¿cierto? El amor de Dios, justicia, misericordia en la tierra. Y es que Dios nos dotó a nosotros, los portadores de su imagen, fuimos creados a imagen y semejanza, la capacidad de emplear toda nuestra potencialidad humana con el fin de adorarlo a Él. En Romanos 11:36 nos habla acerca de que todo proviene de Él, todo lo sustenta y todo vuelve a Él. El fin nuestro es volver a Él finalmente. Ese es el fin de la creación de Dios. Y es que como humanos, ¿cierto? Como creación de Dios, dotados de capacidades de distinto tipo, tenemos herramientas que son únicas, donde podemos crear, por ejemplo, alabanzas para el Señor, cantar cánticos con instrumentos musicales y levantar una adoración al Creador. Y es que esa gloria, la cual posee el Señor y a la cual tú le das la alabanza, es deseada y codiciada. ¿Por quién? Acompáñeme a Isaías 14, versículo 12. Isaías 14, ahí lo puede leer completamente, pero desde el 12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Hasta el 14 vamos a leer, Pablo. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y es que la gloria de Dios era codiciada precisamente por el diablo, por Lucifer. Entonces, esto me hacía entender de por qué el enemigo trata de desviarte del camino, de tu propósito, porque dice, y seré semejante al Altísimo, en lo que él anhelaba en su corazón. Pero en Génesis nos dice, fuimos creados a su imagen y semejanza. O sea, somos como Dios. ¿Se fijan? Usted y yo tenemos algo que el enemigo quiere también. Y no lo va a poder tener. Entonces usted no es poca cosa. Y es que el anhelo de otros es el privilegio nuestro. En Juan, capítulo 10, del 34 al 36, esto también lo vamos a leer acá. Juan 10, 34, 36, dice, Jesús le respondió,
¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Y es que el Señor nos creó a su imagen y semejanza y Jesús lo revalidó. Dioses sois. Somos semejantes al Creador. Por ahí recuerdo, no sé si esto lo explicaba el apóstol David o el pastor en alguna de la enseñanza. Cuando el Señor crea las cosas, es a través de su palabra. Y dijo, sea la luz, y fue la luz, ¿cierto? Pero el hombre fue creado con sus propias manos y tomó polvo de la tierra y creó al hombre. No es poca cosa, usted no es poca cosa. Y con esto podemos ver cómo el Señor ha ido mostrándonos de alguna forma, ¿cierto?, estos destellos de la gloria para poder comprenderla a través de la Escritura. El siguiente punto, vamos a hablar acerca de ¿y cómo podemos ver la gloria de Dios en la actualidad? 2026 años después de que Cristo llegó al mundo. Precisamente con situaciones como la que nos comentaba nuestra hermana Magdalena. Son cosas increíbles que tú no te explicas cómo, pero eso es la soberanía, el poder de Dios que puede obrar como a Él le plazca. Es gloria de Dios. Es que a veces los jóvenes piensan que todo esto que escuchábamos y leíamos en la palabra solo ocurre y ocurrió ahí, como una ficción que se relata en las Escrituras. Cuando hablaba acerca de Jonás, ¿cierto? La hermana Roxana, que se lo tragó un pez gigante y todo, y el Señor ya lo había preparado, ¿cierto? ¿Eso qué es? Si no es gloria de Dios. Y también muchas veces las personas más adultas quizás pensarán, todo esto que ocurrió no es más que historia meramente. Fue algo que ocurrió y fueron hechos anteriores. Y quizás nunca más van a ocurrir. Pero Dios sigue activo hoy, sigue obrando. Y por eso cantamos, aunque no te pueda ver, tú estás obrando, ¿cierto? En esa alabanza. ¿Y dónde lo podemos ver? En la transformación de vidas. El ejemplo, cuando usted está en una casa iglesia, ¿cierto? Y puede ver cómo alguien cambia su vida, eso es gloria de Dios. El milagro de un corazón que es de piedra y se llena del amor de Dios, gloria de Dios. Cuando una persona que es adicta es libre, gloria de Dios. Cuando un matrimonio que está destruido se restaura, eso es gloria de Dios. O cuando un joven decide guardar su pureza, ¿cierto?, en un mundo que está distorsionado, es gloria de Dios. Es que ahí podemos ver, aún en la actualidad, cómo la gloria, ¿cierto?, el kabod que entendíamos, el poder, el peso de Dios, sigue actuando hoy en día. En lo cotidiano tú puedes experimentar la gloria de Dios, ¿cierto?, comprendiendo esa paz que nos da, que solo Él puede darnos, no como el mundo la da, sino que solo como Él la puede dar. ¿Y cómo podemos dar gloria a Dios nosotros? Bueno, en 1 Corintios 10:31 tenemos ahí una respuesta. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para gloria de Dios.
Y es que darle la gloria a Dios no es solo venir a este lugar, a la iglesia, y cantar cánticos de alabanza, porque podrías, y creo que lo hemos explicado muchas veces, estar cantando y tener tu corazón muy distante y tu mente incluso de este lugar y estar muy lejos, sino que, como dice, hacerlo todo es todo. Dar gloria a Dios es cómo tratas a tus compañeros de la escuela, de la universidad, del trabajo. Dar gloria a Dios es cómo manejas tus negocios con honestidad, con integridad. Dar gloria a Dios es cómo hablas a tu familia en la casa, cuando estamos solos, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Dar gloria a Dios también es cuando podemos escuchar de otras personas decir, definitivamente hay algo distinto en esta persona, ¿cierto? Y si tú lograses escuchar algo así, gloria al Señor. Justamente hoy día en el trabajo me dio risa porque estaba estudiando desde días esta palabra. Justamente una persona se nos acercó y tenían un problema ahí con un usuario. Y yo le dije, yo no he hecho nada porque estamos en un freezing de la empresa donde no se pueden hacer cambios. Y esa persona me conoce hace 2 meses por ahí. Y dijo, y esta expresión me llamó la atención, dijo, pero si el Brandon lo dice, yo confío en él. ¿Se fija? Si alguien se puede expresar así de ti, gloria al Señor, gloria al Señor. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Nuestra hermana Magdalena decía, yo no voy directamente a hablarle acerca de Dios, pero con mis actos, expresiones, también lo estoy haciendo. Y un día hablaba con Betsabé en la casa y le decía, ¿y eso es válido o no? Y estábamos, ¿cierto?, conversando acerca de estas cosas. Y le dije, mira, cuando nosotros entendemos que esto es una guerra espiritual, todas las estrategias son válidas. Si el Señor te la da, gloria al Señor. Y debemos ser inteligentes, ¿cierto? Debemos escuchar al Espíritu Santo, escuchar la voz del Señor, para entender que de una u otra forma tenemos que arrebatar esas almas, ¿cierto? Porque si no, el enemigo lo va a hacer. Y es así, es una guerra donde tú eres o del bando de Dios o del bando contrario. Es así. Entonces, ya sea que tú a través de tus ejemplos, de tu forma de ser, expreses lo que es el Señor y es la estrategia que el Señor te ha dado, gloria a Dios. Si hay que ir y predicar a viva voz, gloria al Señor también. Son las estrategias, hay que hacerlo, es una guerra. Entonces, de todas estas formas, ¿cierto?, que veíamos recientemente, es cómo podemos darle gloria al Señor y la gloria que Él se merece. Entonces, como les decía al inicio, ¿qué es la gloria de Dios? No es una respuesta sencilla ni simple, pero podemos comprender con estos pequeños mensajes, estos pequeños versículos, un poquito más acerca de lo que es Dios, de lo increíble e inmenso que es Dios. Póngase en pie, por favor. Hoy hemos aprendido que la gloria de Dios, ¿cierto?, el kabod, esta palabra, es el peso, ¿cierto?, la presencia, el carácter, la majestuosidad del Señor expresada. Que alguna vez llenó templos de piedra
pero que gracias a Jesús esa gloria se trasladó a tu corazón y a mi corazón para llenarlo completamente. La creación entera la anuncia, los cielos anuncian, ¿cierto?, la gloria de Dios, pero nosotros fuimos diseñados para vivirla y reflejarla hoy en el año 2026. Lo que era, es y será. Amén. Es que hoy en un mundo donde la tecnología nos invade, ¿cierto? Las pantallas están por todos lados. Es un mundo que busca constantemente obtener tu atención. Las redes sociales, ¿cierto? Y te dice que busques tu propia gloria a través de los likes, los me gusta, de, sí, qué bonito, me gusta también. La verdadera plenitud se encuentra cuando vives para un propósito o una gloria más grande, ¿cierto? La cual es de tu Creador. No la tuya, sino que la de Dios. Quizás la rutina, los años o las pruebas han hecho que dejes de ver lo milagroso en el día a día. Como les decía, situaciones como esta. Cuando ministramos en una casa iglesia, cuando podemos escuchar a la gente, también Dios muestra su gloria en esos momentos. Hoy el Señor te invita a afinar el oído, ¿cierto?, para escuchar su voz, para entender las estrategias, ¿cierto?, que podemos tener para ir a traer a esas personas, a esas almas hacia el Señor, y afinar también nuestra vista espiritual para ver la gloria en los pequeños detalles que ocurren día a día en nuestras casas, en la iglesia, en el trabajo, donde quiera que estemos. Esos pequeños detalles también nos hablan acerca de la gloria de Dios. Amén.